Bien, vamos a continuar resolviendo este ejercicio en el que nos piden que calculemos el voltaje V de X respecto de este punto. Para hacerlo vamos a utilizar en esta ocasión el teorema de Norton, en el que recordemos que el teorema de Norton pide o dice que podemos sustituir cualquier circuito por una fuente de corriente conectada con una impedancia en paralelo. Este mismo problema ya lo resolvimos utilizando el método de mallas, resuelto de dos formas distintas, transformación de fuentes, aplicando el método de superposición, y en el video anterior lo resolvimos utilizando el teorema de Thevenin. Pues vamos a ver ahora con el teorema de Norton cómo nos queda para poder calcular ese valor de voltaje. Bueno, vamos a obtener el circuito equivalente, que es una fuente de corriente conectada en paralelo con una impedancia. Lo primero que vamos a hacer es retirar la resistencia de 15 ohms y dibujamos el circuito. En este caso, vamos a poner la fuente 1, que sería de 10 a 0 grados, y dejamos la reactancia inductiva de J5, marcamos las terminales como A y B, de donde estamos quitando en este caso la resistencia. Pongo aquí J negativo 10 y pongo la segunda fuente. En este caso la fuente es de 5 a 90 grados voltios. Pues el teorema de Norton establece que nosotros tenemos que calcular dos cosas: la impedancia, que le voy a llamar impedancia de Norton, entre estas dos terminales, y eso quitando las fuentes, y después también calcular la corriente de Norton. La corriente de Norton se calcula cortocircuitando estas dos terminales de aquí en esta dirección. Entonces, vamos a calcular primero la impedancia de Norton. Para poder calcular la impedancia de Norton, quitamos las dos fuentes o las hacemos cero, y en este caso nos queda dibujado de la siguiente manera. Sería impedancia de Norton, quitamos la primera fuente o la hacemos cero, ponemos aquí J5 ohms, marcamos las terminales como A y B, o bueno, ponemos las terminales A y B, y aquí menos J10 ohms, y la otra fuente la hacemos 0, 0. De tal forma que si observamos, la impedancia de Norton es esta reactancia inductiva conectada en paralelo con esta otra reactancia inductiva. Por lo tanto, la impedancia de Norton es el inverso de la suma de los inversos. Sería J5 más el inverso de menos J10. Vamos a hacer este cálculo y vamos a poner la impedancia de J5, un número complejo con parte real que vale 0, y J5. Aquí está, 0 y J5. Le voy a calcular el inverso, ya tengo esta operación, y luego ahora voy a poner otro número complejo que sería 0 con menos J10. Aquí pongo el negativo, enter, y ahora le voy a sacar el inverso. Ya tengo el inverso de este número, por lo tanto ahora los voy a sumar. Los sumo, ya está, y ahora le saco el inverso, ya está. El resultado es J10. El resultado es J10. Aquí. J10, o lo que sería lo mismo, 10 a un ángulo de 90 grados. Cualquiera de las dos formas es correcta para representar la impedancia de Norton. Ok, ahora vamos a calcular la corriente de Norton. Para calcular la corriente de Norton, lo que vamos a hacer es resolver el circuito. Vamos a resolver este circuito y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es decir, esta corriente de Norton va a ser la contribución que nosotros tengamos de esta fuente
y esta impedancia en esta trayectoria, es decir, va a imponer una corriente en este sentido, y esta impedancia con esta fuente va a imponer una corriente en este otro sentido. Entonces, para calcular esa corriente de Norton, la voy a dibujar de esta forma. Voy a tener una corriente que va a estar circulando por aquí y voy a tener otra corriente que va a estar circulando por acá. A esta la llamaré I2. De tal forma que la corriente de Norton será la suma, porque las dos tienen la misma dirección, será la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Entonces vamos a calcular cada una de estas corrientes. Calculemos la corriente 1. Pues la corriente 1 es simplemente el voltaje aplicado sobre esta impedancia, que sería 10 a 0 grados voltios dividido o partido por J5 ohms. O lo que es lo mismo, si se fijan, 10 a 0 grados, 5 a 90 grados. 5 a 90 grados. Por lo tanto, 10 entre 5 son 2 y 0 menos 90 grados, pues menos 90 grados amperes. O lo que es lo mismo, si se fijan, menos 90 es equivalente a menos J2 amperes. Cualquiera de las dos formas, como quieran escribirla, es correcta. Ok, ahora vamos a calcular la corriente I2. Para calcular la corriente I2, igual tenemos este voltaje que sería 5 a 90 grados voltios dividido partido por menos J10 ohms. Igual, al menos en este caso en particular, sería 5 a 90 grados sobre, si son menos J, pues son 10 a menos 90 grados. Por lo tanto, 90 menos 90 grados, pues eso nos queda en un ángulo de 180 grados. Y 5 entre 10, pues es a 0.5 a un ángulo de 180 grados amperes. O lo que es lo mismo, menos 0.5 amperes. Vamos a hacerlo, corroborarlo con la calculadora para que no haya duda. Sería 5 a 90 grados, aquí está, 5 a un ángulo de 90 grados, ya está, y lo vamos a dividir entre, bueno, lo pongo en forma polar, 5 a 90 grados, vamos a dividir entre 10 a menos 90, 10 a un ángulo de 90 grados negativo, y está, y vamos a hacer la división. Listo, ahí está, 0.5 a 180 grados, 0.5 a 180 grados, o en forma rectangular, ahí está, menos 0.5. Vemos que coinciden los resultados. Ok, entonces, vamos a calcular ahora la corriente de Norton. Y la corriente de Norton va a ser igual a sumar menos J2 amperes con menos 0.5 amperes, y pues ya es en sí el resultado. Nada más acomodamos la parte real, que sería menos 0.5 menos J2 todo amperes. O igual, si lo queremos poner en forma polar, sería sumar menos 0.5, 0.5 negativo, espacio, menos 2 negativo, y aquí lo tenemos, vemos, aquí está menos 0.5 menos J2, vemos que el resultado son 2.06 a un ángulo de, ¿cuánto decía? Menos 104 grados. Menos 104 grados amperes. Ok.
Con estos dos datos, la corriente de Norton y la impedancia de Norton, vamos a construir el circuito equivalente de Norton en la siguiente diapositiva. J10. Ok. El circuito equivalente de Norton será una fuente de corriente, esta que estoy dibujando aquí, la cual es la corriente de Norton que ya calculamos, y la impedancia de Norton. Esto era J10 ohms. Y vamos a poner aquí las terminales que ya estaban puestas, A y B. Okay. La corriente de Norton dijimos que valía 2.06 a menos 104 grados. Lo podemos ver de aquí. Ahí está, 2.06 a menos 104 grados. 2.06 a menos 104 grados amperes. Ok, y regresamos la resistencia que habíamos quitado al principio. Aquí está la resistencia de 15 ohms. Lo que nos piden es que calculemos el voltaje de aquí como V de X. Y para poderlo calcular lo podemos hacer de dos formas distintas. Podemos calcular la corriente que está circulando a través de esta resistencia con un divisor de corriente, o si se fijan, lo que nosotros podemos hacer también es, podríamos unir estas dos impedancias, bueno, la resistencia y esta impedancia, en una única impedancia equivalente, y el voltaje que a mí me están pidiendo, el voltaje que me piden es el que está desde aquí a aquí, que sería el voltaje también de la impedancia total. Por lo tanto, creo que lo voy a hacer así, me resulta un poco más sencillo este cálculo, que obtengamos primero la impedancia total, que sería el paralelo de la impedancia de Norton, con 15 ohms, por lo tanto, el inverso de la impedancia de Norton más el inverso de 15 ohms, para poder tener una impedancia total. Ok, la impedancia de Norton sería 10 a J10 o 10 a 90 grados, vamos a calcularlo. La calculamos aquí. Sería J10, 0 espacio 10. Calculamos el inverso de este valor. Si lo quieren ver en forma polar, ahí está, 0J10. Calculamos el inverso, sería este de aquí, punto 1 a menos 90 grados. Y ahora el inverso de 15 ohms. 15, 0, y le calculamos el inverso. Ya tengo el inverso de este valor, el inverso de este valor, los voy a sumar. Ya los tengo sumados y ahora vuelvo a calcular el inverso. Listo. 8.32 a 56.3 grados. 8.32. Dejen que aparezca otra vez. 8.32. ¿Cuánto me dio? 8.32 a 56.3 grados. Esta es la impedancia total. Por lo tanto, el circuito equivalente que yo tengo ahora es la corriente de Norton con esta impedancia total. Entonces, la resistencia del voltaje que me están pidiendo, el voltaje que me piden es este de aquí. Dejen que aparezca. Ok, el voltaje que me piden es este de aquí, V de X, o de aquí a aquí. Y para poderlo calcular, pues simplemente multiplicamos la corriente de Norton por
la impedancia total. V de X en este caso será la corriente de Norton por la impedancia total. A ver, desapareció. No. Vuelvo a anotar. El voltaje V de X es la corriente de Norton por la impedancia total. Entonces es el producto de 8.32 a un ángulo de 56.3 grados amperes por esto era la impedancia total, y por la corriente de Norton, que son 2.06 a un ángulo de menos 104 grados amperes. Vamos a hacer la operación en la calculadora. Si se fijan, ya tengo aquí el valor de la corriente y tengo el valor de la impedancia, así que simplemente voy a hacer el producto entre estos dos valores a ver si me resultan igual que el voltaje que estoy buscando. Listo, ahí está. 17.15 a menos 47.72 grados. Coincide perfectamente, que sería el voltaje V de X, 17.15 a menos 47.72 grados volts o voltios. Igualito que el voltaje que estoy buscando, en este caso V de X. Pues si llegaste hasta este punto, te pido que me regales un like, no te cuesta nada, suscríbete al canal, ayúdame para poder seguir creciendo en esta labor que estoy desarrollando. Muchísimas gracias.